iglesia, Cristo ha resucitado. Celebramos con inmensa alegría esta fiesta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con todo lo que implica esta alegría, los colores, las flores, las luces, después de este tiempo de Cuaresma, este tiempo penitencial, en el que la liturgia nos invitaba al recogimiento, a la penitencia, a los colores sobrios, a los cantos sobrios. Hoy la iglesia canta con inmenso gozo la resurrección del Señor. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, pero Cristo ha resucitado. Toda la historia de la salvación, toda la Sagrada Escritura nos habla de Jesús, tiene como su centro a Cristo. San Jerónimo, un padre de la iglesia que fue el primero que compiló la Sagrada Escritura, que decía que desconocer las Escrituras era desconocer a Cristo, porque precisamente todas las Escrituras nos hablan de Él. Todo apunta hacia Él. Y algo significativo que nosotros tenemos que aprender y descubrir es que no hay una oposición entre lo que es la fe y la razón. Sobre todo con el ambiente protestante surgió esta idea de que la fe iba por un lado, la fiducia, y por otro iba la razón, que eran como irreconciliables. Que si yo creo en Dios, bueno, es irracional, hay cosas que no las entendemos y bueno, hay que creerlo ciegamente aunque no lo entendamos. Y esto se fue introduciendo también dentro de la iglesia hasta el punto de pensar que bueno, Dios nos pide dejar de lado nuestra razón para creer en Él. Pero Dios nos ha dado la razón. Como que Dios nos creó y nos dio la razón, nos pide después que para creer en Él tengamos que dejar la razón de lado. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una estrecha relación entre lo que es creado por Dios, que somos nosotros y todo lo que contemplamos, y la inteligencia y esa fe que Él nos ilumina a creer. La fe no es algo irracional. Habrá elementos que son complejos de alcanzar, pero no van contra la razón, sino todo lo contrario. La fe es como un faro que en la noche yo veo hasta acá nomás, anoche que hacíamos la procesión, que veíamos hasta ahí nomás con las lucecitas, pero si pongo un reflector grande veo mucho más. Eso es la fe. Me ilumina para comprender más allá de lo que mi sola razón puede alcanzar a comprender. ¿Por qué digo esto? Hoy nosotros celebramos con inmensa alegría la resurrección de Cristo. Cuando todo este tiempo estemos leyendo los textos del Evangelio, hay algo muy significativo. Los primeros en dudar la resurrección de Jesús son los apóstoles. Los apóstoles, que Jesús los había elegido, estuvieron con Él 3 años, vivieron con Cristo, 3 años escuchando sus enseñanzas, compartiendo todo lo que hacía, viendo los milagros que Jesús hacía, y pensemos que los milagros que hizo Jesús son un abanico variopinto muy amplio. Hizo multiplicidad de curaciones, leprosos, ciegos, sordomudos, paralíticos, resucitó 3 muertos a lo largo del Evangelio, caminó sobre las aguas, multiplicó los panes, calmó las tempestades. Y todo eso lo presenciaron los apóstoles. Todo. Pero sin embargo había algo que los apóstoles no comprendían o les costaba entender cuando Jesús les hablaba de la pasión. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Jesús va hacia Jerusalén, entonces le anuncia a los apóstoles que tiene que padecer, que tiene que sufrir y que tiene que morir. Entonces aparece Pedro y dice: Señor, jamás no permitiré que pase esto. Y Jesús termina retándolo a Pedro, decir: Pedro, tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que morir por nosotros en la cruz. ¿Y por qué Pedro no entiende? ¿Por qué los apóstoles no entienden? Porque en realidad tenían una idea de la redención un poco distorsionada. En términos humanos, en términos políticos, pensemos que en la época de Jesús había una estrecha relación entre el poder político y el poder religioso. Había una gran unidad en el pueblo judío. El rey era elegido casi por Dios y gobernaba incluso dando normativas para que el culto se mantuviese.
En tiempos de Jesús, el pueblo judío había perdido su autonomía, había sido invadido por el Imperio Romano y entonces estaban subyugados. El Imperio Romano tenía un modo muy práctico de ejercer el dominio sobre las naciones, iba tomando pueblos y dejaba a las autoridades que tenían, los dejaba, pero con una sola condición: así, mira, vos seguís gobernando, pero me tenés que pagar un importe significativo de impuestos. Un poco alejado de la realidad de hoy, pero era una manera de mantener a los pueblos calmados, pero bueno, con este impuesto, Mateo era el recaudador de impuestos en el Evangelio. Lo cierto es que los israelitas esperaban que viniera alguien que los liberara, y ellos estaban esperando un rey Mesías. Como imágenes en el Antiguo Testamento tenemos al rey David, al rey Salomón, que habían llevado al esplendor al pueblo israelita, con ejércitos, con dominio, con poder, riquezas. Y en el pueblo se había instalado esta idea de que el rey iba a volver a devolverle a Israel lo que había perdido. Y los apóstoles pensaban esto: que este rey iba a venir a instaurar un reino en este mundo. Cuando Jesús les habla que tiene que sufrir y que tiene que morir, los apóstoles no entienden. Sí, pero Señor, ¿cómo vas a morir si tenés que reinar? Esperaban que viniera con un gran ejército. La semana pasada y el viernes, en la lectura de la Pasión, leíamos el texto en el que Jesús habla con Pilato. En un momento le dicen a Pilato, a los judíos, nadie que quiere ser amigo del César puede hacerse rey, y entonces se pone el César. Entonces Jesús se decía rey. Entonces Pilato entra y le dice, me han dicho que eres rey, y se lo dice por ti mismo. Bueno, Jesús le termina diciendo, yo soy rey, para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Pero agrega algo: pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Y esto es muy importante porque nos hace comprender la fe, nos hace entender que el reino que Dios nos propone no es aquí en la tierra, sino que es en el cielo. Esa es nuestra patria definitiva. Nosotros tuvimos una oportunidad que fue cuando Dios creó a Adán y Eva y los puso en el paraíso. No les preguntó si querían ser felices y gozar eternamente ahí, no, los puso. Pero ellos sí libremente eligieron desobedecer a Dios. Y por eso entró el pecado y la muerte. Para recuperar ese paraíso, ahora Dios nos pide a nosotros que libremente elijamos hacer su voluntad. Lo que no hizo Adán y Eva. Por eso Jesús es modelo de voluntad del Padre, hace todo la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Llevar a cabo su obra, que no era otra que la redención. Los evangelios nos demuestran que Jesús no solamente existió verdaderamente, sino que el relato es un relato verídico, no ficticio. No es algo creado. ¿Y por qué digo esto? Yo les decía recién, cuando Jesús resucita y se empieza a aparecer a los apóstoles, los primeros que dudan son los apóstoles. Las mujeres fueron rápidamente, encontraron el sepulcro vacío, van y le dicen a los apóstoles, y los apóstoles dicen, están tomando algo, están medias raras, no sé, están diciendo cualquier cosa. Pensemos en Tomás. Los apóstoles lo han visto, le dicen a Tomás, hemos visto al Señor. ¿Y qué dice Tomás? Si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no creeré. Y no se lo estaba diciendo cualquiera, lo estaban diciendo sus amigos con los que había estado 3 años. No creen. ¿Y por qué no creen? No creen, en primer lugar, por tal vez la dureza de su interior, de su fe, que les costaba comprender esto, pero también nos sirve a nosotros como testimonio de que el relato es un relato verídico. Si hubiera sido un relato armado, los primeros que tendrían que haber creído, obviamente, serían los apóstoles. Sí, el Señor resucitó. Pero sin embargo, esto nos da la pauta de que Jesús verdaderamente ha resucitado y les tuvo que demostrar a los apóstoles con signos sensibles que era Él.
De hecho, 8 días después se aparece con los apóstoles reunidos en el cenáculo, las puertas cerradas, entra Jesús y ¿qué hace? Tomás, ven aquí, imagínense Tomás, tierra tragame, aquí tienes mis manos, aquí tienes mi costado, en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y esta es la clave de nuestra fe. Lo que Dios nos revela, lo que Dios nos enseña a creer. Que Él nos ha redimido, que Él nos ha salvado, que en Él encontramos nosotros nuestra esperanza. Por eso es un momento de inmensa alegría, porque tenemos la certeza de que todo lo que leemos en la Sagrada Escritura, de que todo lo que ocurrió es algo verídico y que nos da la pauta de que ese hombre que vivió en un momento histórico y específico no fue un hombre cualquiera, sino que fue el Hijo de Dios y que muriendo nos redimió, nos salvó, nos obtuvo la posibilidad de poder regresar al cielo, de ser hijos de Dios, ese gran tesoro que muchas veces no valoramos, no nos damos cuenta, somos verdaderamente hijos de Dios y herederos del cielo. Es decir, somos hijos con el Hijo. Aprovechemos en este día tan especial y tan lleno de gozo a renovar nuestra fe, que sea un momento de muchísima alegría, de sabernos amados, profundamente amados, a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestros pecados. Dios nos ama y está dispuesto a perdonarnos una y 1000 veces. Que María, nuestra Madre, nos conceda a todos esta gracia.